Vais a flipar porque hoy os voy a llevar a un rincón secreto de Luanco. Mirad qué rincón os voy a enseñar. Estoy caminando por este callejón tan secreto y tan misterioso que da un poquitín de yuyu, da un poco de mal rollo, pero luego lo que os voy a enseñar merece la pena. Este rincón no lo conoce nadie, nada más que la gente del pueblo, pero os va a encantar, vais a flipar. Además, en verano, ya os digo yo que es el sitio perfecto para darse un bañín. Ahora mismo hay que bajar unas escaleras un poco complicadas, pero os quiero enseñar el sitio porque merece la pena. Mirad, a ver, hoy mirad qué vistas al mar, mirad esta cala. Bueno, hay que bajar un poquitín más. Bueno, las escaleras son un poco peligrosas para bajar, son un poco complicadas, pero merece la pena bajar con cuidado y merece la pena bajar con ello. En verano, aquí para darse un bañín es perfecto porque nadie lo conoce, está aislado y os alejáis de las playas que son tan transitadas de turistas, de bañistas, y aquí está muy guapo para darse un baño en esta cala muy tranquila. Mirad, mirad, qué guay. Merece la pena, merece la pena este sitio. Ahora mismo está la marea baja y tiene que subir, que luego esto se queda como una piscina natural, de agua transparente, sin olas, perfecto para bañarse, aunque es difícil de encontrar. Ya os digo yo que este sitio lo conoce muy poca gente, muy poquita gente, la gente del pueblo. Y esa casa ahí al lado del mar, qué guay. Y os voy a dar unas pistas para que sepáis encontrarlo. Lo primero, la primera pista, que está en Asturias. La segunda pista, que está en Luanco. Y la tercera pista, que está al lado de la playa de la Ribera de Luanco. Está en la parte derecha de la playa. Para encontrarlo es un poco difícil, pero bueno, tenéis que caminar por los alrededores que este callejón lo acabaréis encontrando. Y ya os digo yo que merece la pena. Así en verano, para darse un baño, es perfecto este rincón. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Bye bye. Give it to me like